Hola, mi nombre es Dani Gisela Galíndez Uní, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, y en esta oportunidad vengo a explicar el ejercicio número 1 de la práctica número 1 de física electrónica, circuito en serie. Muestro mi documento de identidad. Ahí ya lo pudieron ver. Y el ejercicio número 1 nos dice que debemos de realizar el montaje en el simulador de este circuito. El simulador se llama Tinkercad. Vamos a proceder. Aquí está el circuito ya realizado. Una batería de 9 voltios, 3 resistencias. Cada uno de estas resistencias tiene los siguientes valores, conforme a esta tabla que nos presentan aquí. Resistencia 1, 2 y 3. Estos son los valores base y estos son los valores prácticos. Cada grupo, cada número de grupo, entonces le sumaba sus dos últimos dígitos a estas resistencias bases. Entonces, en esta oportunidad trabajamos con 548, 718 y 378, ya que el número de grupo era 148. En este circuito de serie debemos de calcular y debemos de resolver y conocer la corriente de la malla principal, los voltajes en las resistencias, junto a la resistencia equivalente de cada de este circuito en serie que nos están presentando aquí. Entonces, primeramente vamos a proceder con la simulación. Aquí ya está todo conectado, que funcione bien, y damos inicio a la simulación. Esta es la resistencia de todo el circuito. Estos son los voltajes de cada resistencia y este es el amperaje. Nos presentan en negativo por la ubicación de los cables. Si los cruzáramos, entonces se nos parecen en positivo, pero eso ahí no tiene ningún problema. Lo detenemos y vamos a proceder con hallar la corriente de la malla principal en forma teórica. Entonces nos dice que para hallar la corriente, entonces debemos de menos el voltaje más el valor de las resistencias igualadas a 0. Y esto nos da un resultado de 0,000547 amperios y 5,47 miliamperios. La corriente de la malla principal, como dijimos, es de 0,00457 amperios. Para calcular el voltaje o tensión de las resistencias, entonces utilizamos esta fórmula. Voltaje es igual a la resistencia por a cada valor de resistencia por la resistencia que nos dio, es decir, esta. Entonces este es el valor, la I significa el valor de la resistencia que nos dio. Entonces, 0,000547 amperios por 548 y asimismo por cada una de las tres resistencias, teniendo el siguiente voltaje: 2,99, 3,92 y 2,06. Y la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la 2 más la 3. Es la suma de todas las resistencias en un circuito en serie. Entonces, dando desarrollo, la resistencia equivalente al circuito es de 1645 K. Aquí pueden ver las imágenes de las capturas de pantalla de la simulación en Tinkercad. Como pudimos ver en la simulación, aquí nos da los resultados de cada uno de lo que hicimos acá. Se asemeja un poco a lo que hicimos teóricamente, porque esto es ya lo práctico. Y eso lo vamos a ver en la tabla de más abajito. Aquí en esta tabla dice una nota: los datos o resultados que dan en la simulación están en negativos debido a la colocación de los cables dentro del circuito, lo que les había dicho anteriormente.
Y aquí está la tabla de valor donde presentamos el valor medio y el valor teórico. El medio es el que nos dio en el simulador. Entonces, para la resistencia 1 nos dio en el voltaje menos 3,00, para la resistencia 2 menos 3,83 y para la resistencia 3 menos 2,07. Y teóricamente nos dio 2,99, 3,92 y 2,06. Que si ustedes pueden apreciar, se puede dar a entender o se puede observar que la respuesta teórica y en el simulador son correctas. En el simulador teóricamente nos da muy cerquita, entonces quiere decir que están bien. Y tenemos una corriente de la malla D medido en el simulador que nos dio menos 5,47 amperios. Y aquí nos dio 5,47 amperios. Y la resistencia equivalente nos dio en el simulador 1,64. Y la resistencia equivalente en el valor teórico nos dio 1644, que es igual a 1,64. Nos dio perfectamente. Preguntas de profundización. Circuito en serie. ¿Qué pasa si aumento el valor de la resistencia R2? La intensidad de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Si aumentamos la resistencia, la intensidad de la corriente será menor. ¿Cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál es la razón para que esto suceda? En un circuito físico real los valores serían diferentes. Y esto se debe a que los valores reales se acercan a los modelos matemáticos ideales, pero indiscutiblemente van a ser imperfectos, ya que los componentes reales tienen un rango limitado. Después de medir el voltaje de las tres resistencias, calcular la potencia en la resistencia R2, teórico y práctico. Entonces, en el teórico, la potencia es igual a la resistencia por el valor de la resistencia calculada. Y nos da la corriente. Y nos da 0,0214 en el teórico y en el práctico nos da 20,95. En el teórico utilizamos los datos que nos dio al calcular teóricamente y en el práctico los que nos dio en el simulador. Y vemos que nos da casi que lo mismo. Esta es la explicación de este circuito en serie que hicimos en el laboratorio. Espero les haya gustado. Muchas gracias.